El Barcelona apunta a la obra más importante del club de los últimos 70 años, el nuevo Camp Nou en el Espai Barça. La casa de los culés tendrá un cambio masivo, buscando ser uno de los más modernos de Europa. ¿Cómo cambiará el estadio con este nuevo proyecto? Lo analizaremos ahora. A muchos llamó la atención ver una parte de la tercera bandeja del estadio siendo desarmada, esto con el equipo aún jugando en el campo de juego. Es el inicio de los trabajos más profundos de reforma de un estadio que está a punto de cumplir 70 años de antigüedad. En la década del 50, la dirigencia del Barça decidió que debían construir un nuevo estadio para apuntar a mayores cosas, dejando atrás el Camp dels Corts. Durante la construcción, los costos se cuadruplicaron, causando algunos problemas financieros, pero finalmente pudieron recaudar el dinero y así la obra culminó en 1957. Su nombre quedó como el estadio del Club Barcelona, pero todos lo conocían como el Camp Nou. Desde que se inauguró fue uno de los estadios de mayor capacidad de Europa, con lugar para 99.000 personas. Hubo una idea que tenga capacidad para 150.000, pero era muy riesgosa por lo que bajaron el número. En 1982 se amplió la capacidad, agregando la tercera bandeja para el Mundial de aquel año, aumentando el aforo a 115.000 personas. La última gran reforma fue en 1994, ampliando las gradas bajas, y luego se convirtió todo el estadio a lugares sentados, quedando la capacidad para unas 99.000 personas nuevamente, manteniéndose así como el estadio de mayor aforo del fútbol europeo. El problema es que, como toda construcción con sus años, está quedando atrás en comparación a otros estadios más modernos. En la última temporada se tuvo que invertir 2 millones de euros en arreglos solo para abrir el estadio. No hay escaleras mecánicas para ayudar a subir a las graderías, los accesos son limitados, menos del 30% de todos los asientos están techados, entre muchos otros detalles a corregirse. Más del 40% del estadio nunca se remodeló desde su construcción en 1957, un porcentaje muy alto. Mientras que clubes como el Real Madrid ya están terminando sus estadios remodelados, y otros como el Atlético Madrid ya terminaron estadios nuevos, el Camp Nou está quedando por detrás en relevancia. Hoy no se considera el estadio para finales de torneos de UEFA porque, aunque tenga calificación 4 estrellas, no cumple con estándares de estadios más nuevos o remodelados. Según el club, hay 67 estadios en Europa que son más modernos que el Camp Nou, un número inaceptable para una institución como el Barcelona. La idea de la reforma del estadio se empezó a llevar adelante desde comienzos del siglo XXI. El primer proyecto serio inició en 2003, con Joan Laporta como presidente. El diseño elegido fue el del arquitecto Norman Foster, quien llevó adelante proyectos como el nuevo Wembley. Este plan tenía un costo de 250 millones de euros en 2007, pero para 2010, Sandro Rosell, nuevo presidente del Barça, dejó de lado el proyecto porque era muy caro. Años después, en 2014, presentó su propio plan, el Espai Barça, que fue aprobado por un referéndum meses después, pero ya con Josep Bartomeu al frente del club. Este nuevo proyecto tenía un costo más alto, 600 millones de euros, por obras que iban más allá de solo construir el estadio. La construcción siguió retrasándose por cuestiones como conseguir los fondos, y para el 2020, en plena pandemia del COVID, el presupuesto ya aumentó a más de 800 millones de euros. Laporta volvió a asumir la presidencia y a finales de 2021 se hizo un nuevo referéndum que aprobó una nueva financiación del proyecto Espai Barça. De esta forma, las obras finalmente comenzaron a partir del año 2022. El propósito central del proyecto es la reforma total del histórico Camp Nou. Con el retorno de Laporta, el proyecto de reforma del estadio tuvo varios cambios importantes. Una de las principales modificaciones es que no se cambiará la primera gradería, la más cercana al campo de juego. El primer proyecto iba a demoler la grada y aumentar la inclinación para que haya mejor visibilidad e incluir palcos VIP, pero finalmente se mantuvo la estructura actual, con cambios que se realizarán en los accesos subterráneos para ajustarse a códigos de seguridad y para la comodidad de los hinchas. De esta forma no se afectarán los lugares en el estadio de más de 10.000 socios. El gran cambio estructural será la demolición de toda la tercera bandeja del estadio. En lugar de ajustar la bandeja, se construirá una estructura nueva, debido a que la actual está deteriorada porque supuestamente se usó material de poca calidad cuando se construyó en la expansión a comienzos de los 80. Con esto también mejorarán los accesos y la disposición de asientos. Toda la estructura quedará igualada y no en un desnivel como la construcción actual. El aforo total será para 105.000 personas, un número que se mantuvo similar en todos los proyectos.
seguirá siendo el estadio de mayor capacidad de Europa, ahora por mayor margen, superando por 15.000 lugares a Wembley y por más de 30.000 al nuevo Santiago Bernabéu. También será el quinto estadio de mayor capacidad del mundo para cualquier deporte, quedando solo por detrás de estadios de fútbol americano y de cricket. El único estadio de fútbol con mayor capacidad en el mundo será el Rungrado, en Pyongyang, Corea del Norte. También se cambiará el lugar de los palcos VIP del estadio, que iban a ser construidos encima de la primera bandeja. Ahora serán instalados en la zona entre la segunda y tercera gradería. De esta forma se pueden construir muchos más palcos sin afectar la disposición de asientos y también así generar más ingresos. Se calcula que pasarían de tener 2.200 lugares VIP a 6.000, casi el triple, aumentando así las ganancias para el club, ya que son las zonas más caras en cada partido. El problema es que la construcción de estos palcos aumenta bastante el precio de la obra. La mayor novedad de la construcción es su techo, algo que tenía solo una parte del estadio. La cubierta protegerá a todos los hinchas de la lluvia, el sol y el viento, elementos a los que antes siempre estaban expuestos. Será construido con un material transparente para permitir que pase la luz, iluminando la cancha y permitiendo que crezca el césped. Como se hace en todos los estadios nuevos, la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente son partes importantes del proyecto. La dirigencia de Laporta modificó el plan para incluir 30.000 metros cuadrados de paneles solares en el nuevo techo para alimentar parte de la electricidad en el edificio, además de usar iluminación LED de menor consumo, reciclar el agua de lluvia para regar el césped, aumentar la cantidad de puestos de carga de autos eléctricos, crear más lugares para estacionar bicicletas, instalar sistemas de enfriamiento y calefacción de mayor eficiencia, entre varios otros detalles que se utilizan en proyectos modernos. Algunas de las mejoras en tecnología serán la instalación de una pantalla de 360 grados en el anillo superior del estadio, además de ofrecer conectividad 5G a todos los hinchas. También se construirán nuevos restaurantes y zonas de venta de comidas y bebidas. Algo que sí se mantendrá es el exterior más abierto, con pasillos y pasarelas al costado del estadio, quedando en parte expuestos para dar mayor circulación del aire y acceso a la luz en las diferentes zonas del estadio. Es una marca registrada y es algo que dejarán en parte en el diseño nuevo. Un proyecto tan importante significa un gasto enorme para cualquier club. Solo la renovación del Camp Nou costará como máximo 950 millones de euros, 100 millones más de lo que se espera costará el nuevo Bernabéu. Estará entre los 10 estadios más caros de la historia, esto con solo una reforma parcial de la estructura y no construyendo uno nuevo. La cuestión con el proyecto del Espai Barça, a diferencia de la construcción de otros estadios, es que también incluye varias obras alrededor para unificar todo el entorno y modernizar otros edificios del club en la zona. La principal renovación será la del Palau Blaugrana, el estadio de básquetbol, futsal y balonmano del club. Esta obra costará más de 400 millones de euros y adaptará el estadio a las normativas europeas, además de alistarse para recibir conciertos y diferentes espectáculos culturales, además de deportivos. También se reformará la zona alrededor del estadio para que haya más espacios verdes. Además se construirán edificaciones especiales de mayor tamaño para la tienda oficial y el museo del club. Otra parte del plan ya se terminó de construir, el estadio Johan Cruyff, donde juega el Barça B, femenino y el equipo juvenil. Sumando las otras obras que se realizarían, incluyendo el nuevo Palau Barça, el monto máximo de financiación aprobado por los socios es de 1.500 millones de euros, aunque este monto podría subir por ajustes de presupuesto y pago de intereses. Según Laporta, la estimación inicial de Russell y luego de Bartomeu estaba totalmente errada, lo que obligó a que busquen cuánto realmente costaría todo el trabajo. Según el club, pagarán este préstamo con los ingresos extras que generarán gracias al nuevo estadio, desde las zonas VIP, más pantallas para patrocinadores, venta de comida, los derechos de nombre del estadio, entre otras fuentes de dinero que tendrán a partir de la reinauguración. Se espera que estas nuevas formas de ingreso generen unos 280 millones de euros adicionales por año. Las obras más importantes en todas las zonas del estadio iniciarán en junio de 2023. La pregunta es, ¿qué hará el Barcelona durante la temporada 2023-2024? ¿Dónde jugarán sus partidos? Lo bueno de la ciudad es que tienen un estadio disponible a solo 5 kilómetros de distancia. El Estadio Olímpico Lluís Companys en Montjuïc. Es un estadio que se construyó inicialmente en 1929, pero que tuvo una reforma total para los Juegos Olímpicos de 1992.
Fue la cancha del Español por 22 años hasta que habilitaron su nuevo estadio, Cornellà El Prat. Desde el 2009 que ningún club juega en sus instalaciones, pero tiene la capacidad para ser un estadio alternativo mientras dure la construcción. Tiene capacidad para más de 55.000 personas y está ubicado en una de las zonas más lindas de la ciudad, por lo que es el escenario ideal para cualquier mudanza. Pocos clubes tienen la ventaja de tener un estadio así a disposición en una situación de construcción. La idea es que solo tengan que jugar la temporada 2023-2024 en el Estadio Olímpico y que, para la siguiente campaña, ya pueden volver al estadio. Cuando se presentó el último referéndum en 2021, el calendario establecía que las obras culminarían a finales de 2025, pero hubo un nuevo cambio, esta vez adelantando la entrega. El acuerdo con la compañía constructora de enero de 2023 establece que la obra del estadio se entregará en noviembre de 2024 para festejar el aniversario 125 del club. Se estableció una cláusula que la empresa será penalizada 1 millón de euros por cada día de atraso en la entrega. A pesar de los pronósticos optimistas, existen muchas dudas sobre el proyecto. El Barcelona está en una de sus peores crisis financieras de su historia y tuvo que realizar ventas masivas para cubrir las deudas esta temporada. Es probable que los 1.500 millones que presupuestaron sea muy poco para toda la obra, por lo que seguro priorizarán el trabajo en el Camp Nou. Al culminar la construcción, los ingresos tienen que aumentar en 200 millones al año, o si no, no se podrán pagar los créditos, lo que pondrá en riesgo las finanzas del club. También surgieron algunas críticas por la elección de una constructora turca para llevar adelante las obras. Más allá de estas preocupaciones, el Camp Nou va camino a ser uno de los estadios más modernos de toda Europa y a seguir siendo la joya del club blaugrana. Para ustedes, ¿es el Espai Barça el proyecto ideal para el club? Para conocer más sobre el proyecto de su gran rival, hagan clic en el video sobre el nuevo Santiago Bernabéu.